Megan es lo que obtenemos cuando mezclamos a Annabelle con Terminator. Y un poquito de comedia para que no salga tan pesado. Y es que esta película alcanzó un gran fandom en un tiempo récord gracias a su baile viral. Y además, puede que esta película sea el principio de una enorme franquicia. Por eso, hoy les hablaremos de las curiosidades detrás de Megan. ¿Es la primera de muchas? Lo más seguro es que sí. El director no ha querido confirmar una secuela debido a que todavía es muy pronto. Digo, ni siquiera se ha quitado a Megan de la cartelera y en algunos lados ni siquiera ha salido, pero mencionó que Megan es tan solo una pequeña parte de un mundo más grande. Y es que tal vez se refiere a las películas con universo compartido, al igual que hizo con El Conjuro y La Monja. Y es algo que ha dado para muchas teorías, desde películas más ambientadas en la ciencia ficción y la acción como Terminator, hasta personas que apuntan más a un terror psicológico. James Wan quiere seguir con el tema de la ciencia ficción y explorar ese tema, así que tal vez sea esa la pista sobre la secuela de Megan o posibles películas que compartan universo con ella. Algo que sería muy interesante de ver. La apariencia de Megan está basada en otras actrices, y es que en la película se habla de la perfección con la que fue hecha Megan, desde su cabello hasta sus facciones, y muchos han encontrado ciertos parecidos a diferentes actrices, de las que destacan Elizabeth Olsen, que para colmo también ha usado ropa muy similar a la que lleva Megan, Charlize Theron, conocida por Mad Max, y a Naomi Watts, quien apareció en la película de El Aro, otra película con una niña diabólica asesina. ¿Coincidencia? No lo creo. Por lo mismo de cómo se veía, había muchas teorías sobre el material con el que estaba hecho Megan, y es que no es sencillo de ver. No se ven partes metálicas como suele ser en los robots y en los androides, y con partes demasiado realistas no parecía ser puro plástico. Así, hasta el mundo entero llegó a creerse que realmente era una niña de carne y hueso, con una máscara por supuesto, pero ya fuera de las cámaras sí era interpretada por una niña que usaba una máscara para verse plastificada, como una muñeca sin expresión. Sí, justo como tú ya sabes quién. El baile viral lo hizo todo, y es que seguramente llegaron a ver el video del baile de Megan en TikTok o YouTube sin saber que era de una película, y es que agarró a muchos por sorpresa. Fue un baile hecho por la pequeña actriz que actúa de Megan y planeado por su maestro de baile, pero los verdaderos genios fueron los del marketing, que lograron hacer que el video se hiciera viral, casi al puro estilo de Wednesday hace unas semanas. Y es que hasta le han hecho un montón de edits, animaciones y hasta una versión en pixel del baile. También existe una versión más extraña, porque está hecha por una inteligencia artificial, y el resultado es de todo menos bonito. Por esa y muchas otras razones, se creó un fandom mucho antes de que saliera la película, lo que es muy raro de ver, especialmente en películas de terror que suelen olvidarse muy pronto, y más con una competencia tan grande. Tan solo en el subgénero de los muñecos asesinos tenemos al propio Chucky, a la muñeca Annabelle, que sería más como su hermana mayor, y a Toy Story, que de tan solo pensar en que ya hay una quinta parte nos aterra. Y es que desde los primeros anuncios y su stand del CinemaCon del 2022, tal vez por el cariño que le tienen a los productores como James Wan y su larga carrera, o porque Megan mezcla muchos temas que tienen un montón de seguidores. Por un lado tenemos al fandom de las muñecas, que es uno de los más viejos que hay, y es que la apariencia y vestimenta de Megan recuerdan mucho a las muñecas clásicas, por lo que de seguro habrá llamado la atención de muchos. También no podemos olvidar el tema de la ciencia ficción y el fuerte mensaje de reflexión que nos trae la película sobre las tecnologías y cómo pueden ayudarnos un montón, o en su caso, destruirnos. Aunque claro, aquí el resultado es un poquito más extremo. Y luego está el horror, que no hace falta explicar cuántos seguidores tiene este género a pesar de los años, pero es que Megan juega con cosas modernas del terror, ya que su cara se asemeja mucho a lo que vemos en lo que se conoce como Valle Inquietante, que se ha venido explotando un poquito en redes sociales con las creepypastas modernas, y en otros medios como Chip y Dale, Rescue Rangers, donde crean todo un mundo especial para las criaturas de este denominado valle. Uno
de los pioneros, obvio fue el Expreso Polar, aunque no tenía esa intención, ¿verdad? Podría vencer Avatar, la forma del agua, en taquilla, y es que Avatar no le fue muy bien que digamos, y Megan avanza bastante bien hasta ahora. Algunos apuntan a que podría ser el primer gran éxito del año. De todas maneras, las risas no faltaron, y es que no querían hacerla muy oscura, y la intención se nota. Tan solo lo más viral de la película es una muñeca bailando y no haciendo un montón de cosas de terror, como arrastrar cadenas o quemar cosas. La comedia del film se podía ver desde antes del estreno, con algunos anuncios como el clip llamado Flush the Toilet, donde Gemma habla de las ventajas de tener una Megan, y vemos cómo esta le repite un montón de veces que le baje al baño. Muchas Megas aparecieron en la premiere y todas se veían muy inquietantes, un entusiasmo que daba miedo para las personas que tomaban las fotos, y es que estaban muy metidas en el papel, menos la alta. La Megan sonriente y altota que hay en la premiere es Jason Blum, productor de la película, casi tan importante como James Wan. Jason decidió ir disfrazado a la premiere, y tal vez para reafirmar ese mensaje de que la película tiene cachitos de comedia y que a pesar del mensaje puedes verla tranquilamente sin tomarla muy en serio. Y es que tanto Jason Blum como James Wan estuvieron respondiendo muchas dudas antes del estreno de Megan y hablaron sobre sus próximos proyectos, así que tal vez Megan pueda ser la primera de muchas películas en las que participarán juntos. ¿Se vendrá el Meganverso? ¿Es la nueva Chucky? La mayoría diría que sí, solo al ver la idea de los muñecos asesinos, pero la verdad es que eso no es un subgénero original. Hay demasiadas historias sobre esto, pero Megan ha generado un montón de discusiones en internet y entre las personas que la vieron. Megan fue creada a partir de una reflexión y se le quiso poner un poquito más de profundidad más allá de la película, y es que querían dar el mensaje de la importancia de mantener a los niños limitados en la tecnología y sobre el avance que esta tiene. Y es que imagínense que el teléfono que le dan a tu sobrinito de repente cobra vida y se vuelve una máquina despiadada con sed de sangre. Los propios directores confirmaron que la película es principalmente una advertencia sobre las inteligencias artificiales, un debate que se ha puesto de moda especialmente por artistas. ¿Y ustedes sabían todas estas curiosidades alrededor de la película? Cuéntanos qué pensaste al verla. And action.